Bienvenidos sean a Matemáticas para Novatos. El día de hoy se hablará sobre modelos matemáticos para la calidad del agua. Para entender lo que son modelos matemáticos para la calidad del agua, hay que entender primero qué es un modelo matemático. Un modelo matemático es una especie de ecuación, función, que define un fenómeno del mundo real. Como la calidad del agua, ya que hay ecuaciones matemáticas que nos pueden definir esta calidad del agua. Para ello vamos a dividir en dos características al agua. O estoy en aguas receptoras o estoy en una red de distribución. Una agua receptora es una fuente que recibe aguas residuales o aguas contaminadas en su afluente. Puede ser un río, un lago, un océano, etc. En donde se esté descargando el agua, eso es un agua receptora. Una red de distribución va a ser pues obviamente la tubería, que distribuye el agua en diferentes partes, ya sea que es en una fábrica o en una colonia. Entonces, dependiendo si es agua receptora o red de distribución, vamos a poder hacer este modelamiento. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos un modelo y qué es una proyección? Bueno, empecemos por la proyección. Las proyecciones justamente nos permiten saber, calcular, determinar a futuro cómo van a estar estas aguas. Por ejemplo, el río Lerma, cómo va a estar, más seco, menos seco, más contaminado, menos contaminado, en qué cantidad de contaminación va a estar. Podemos pensar en otro que es el lago de Xochimilco, el lago de Chapultepec, por ejemplo. También nos interesa, conforme vamos determinando contaminantes, qué tanto va a permitir la vida en estos afluentes de agua. Sabemos que algunos de ellos ya no hay vida, pero por ejemplo hay otros que sí, que tienen todavía algas, que tienen peces, que tienen otras cosas. ¿Cuánto van a sobrevivir estos peces? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con cuántos contaminantes? Etc. Podemos proyectar hacia futuro y también podemos hacer la proyección para saber cuánto me va a permitir descargar esta agua, cuánto es lo máximo que puedo yo descargar de contaminantes de agua, en qué concentración, cuánto es lo mínimo que se podría descargar para poder permitir vivir ahí pues peces, algas y demás, ¿ok? Y también nos permite conocer cómo se dispersan estos contaminantes, o sea, esto de los modelos y las proyecciones me permiten determinar diferentes variables, como por ejemplo aquí la espuma, qué tanto voy a generar de espuma, si se va volando, hacia dónde se va a ir volando, por ejemplo, para evitar eso de que vuele, en qué concentración debe de estar, hacia dónde se va a distribuir, me va a permitir vivir, como digo, peces, algas, etc. O sea, este tema de modelos y proyecciones es un tema pues bastante extenso que aborda bastantes consideraciones y cosas que se deben de saber. ¿Qué factores intervienen para la selección de un modelo? Bueno, debemos entender que analizar estos factores me permite de nuevo regresar a lo que estaba comentando de la proyección de cómo se van a estar comportando ciertos parámetros en el agua. Como por ejemplo el petróleo que contamina el agua, nosotros podemos proyectar qué va a suceder con ese petróleo, cómo se va a ir distribuyendo conforme al tiempo, qué daño va a hacer y cómo va a estar este fluente de agua. Es decir, por ejemplo, podemos determinar cómo va a estar el agua del lago de Xochimilco de aquí al año 2020, por ejemplo, cómo va a estar el río Lerma de aquí al año 2020, cómo va a estar este fluente de agua de aquí a varios años. Eso es a lo que se refiere con los parámetros, ¿no? ¿Y qué factores intervienen? Bueno, primero para empezar necesitamos una escala de tiempo y espacio. Justamente es lo que les estoy comentando. ¿En cuánto tiempo queremos hacer esta proyección? En el año 2020, 2030. Entonces definimos esta escala de tiempo y el espacio será pues el lugar donde se encuentra el río. Básicamente también está relacionado con el segundo punto, que son las condiciones geomorfológicas, hidrológicas e hidrodinámicas. ¿A qué se refiere? A dónde se encuentra el río, la localización del río, por dónde pasa, las condiciones ambientales en las que se encuentra, básicamente lo que lo rodea, la flora, la fauna que está contenida en este fuente
de agua. También están las condiciones hidrológicas, que se refiere a el proceso de circulación del agua, cómo está circulando esta agua, si es una catarata, si es un río, básicamente cómo se va a estar moviendo mi agua. La cinética de transformaciones, ya para un análisis más a profundidad de cómo está reaccionando este contaminante con respecto al medio ambiente. Depende de muchos factores. Más adelante les voy a comentar algunos detalles respecto a esto. Y el último punto es la carga de contaminantes. Yo debo de saber qué características tienen estas descargas de contaminantes. Si yo estoy descargando contaminantes, qué características tienen estas descargas y qué magnitud justamente tienen y qué impacto van a tener desde ahorita y a futuro. ¿Qué daño va a hacerle a este río que yo descargue tanto de jabón, tanto de petróleo, tanto de X, ¿no? Y justamente establecemos una escala de tiempo. A esto se refiere factores que intervienen en la selección de un modelo, aunque más adelante vamos a comentar algunas otras cosas, ¿ok? Y bueno, eso es con respecto a factores que intervienen. ¿Qué otra cosa debemos de tomar en cuenta para esto de los modelos? La evolución justamente de estos modelos. Hace muchos años, en el año de 1920, se empezó a generar una especie de programa de computación que me permitía medir la calidad del agua a través de una sustancia que fue oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto fue el primero que fue declarado como el que me puede permitir calcular, determinar la calidad del agua. Y después de eso se pasó en los años 1960, 1970 a un programa de computadora que me podía ahora sí que simular la concentración de oxígeno disuelto y el DBO y el DQO básicamente. Es a lo que se refiere esto de la evolución de los modelos. Continuando con la evolución de modelos, además del oxígeno disuelto y DBO, conforme va avanzando la historia, van incluyéndose otros criterios como es el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, lo que son las algas, los animales y los sedimentos. Esto me permite hacer una determinación de calidad de agua más precisa que solo considerando únicamente oxígeno disuelto. ¿Qué proceso se sigue para hacer una modelación matemática? Es muy sencillo. El paso número 1 es un objetivo. Debo de definir un río, ¿qué río? Un lago, ¿qué lago? Un océano, ¿qué océano? Básicamente debe de ser 1, y ya después de que definí ese 1, entonces me voy a especificación. Aquí voy a definir en dónde se encuentra, por dónde pasa, mucha información que debo de obtener de las características de mi fuente para entonces hacer la aplicación preliminar, que sería básicamente definir los factores que determinan la calidad de mi agua. Si yo lo que quiero solamente es determinar precisamente oxígeno disuelto, entonces selecciono un modelo que me permita la determinación de oxígeno disuelto. Si queremos incluir otros datos, entonces debemos incluir un modelo que me incluya no solo oxígeno disuelto, sino también fósforo, nitrógeno, temperatura, etc. Entonces el modelo va a estar acorde a lo que yo quiera determinar para mi calidad de agua. Y entonces paso a la calibración, que sería básicamente simular este modelo, hacer un proceso de ahora sí que aplicación de este modelo con el propósito de determinar la información que me va a dar. Si yo en un inicio sé que mi fuente tiene una concentración de oxígeno disuelto, en la calibración yo debo de obtener un dato muy cercano a el real. Básicamente eso que vamos a hacer es simular el modelo, y si no me dio un dato muy real, está muy alejado, entonces me voy a tener que regresar a utilizar otro modelo con el propósito de obtener la información más cercana a lo real. Esto es hacer una validación de la calibración, básicamente, de que sí realmente la información que estamos obteniendo es real, y entonces ya tendríamos nuestro modelamiento especificado. Ya que hemos definido el modelo, entonces lo podemos usar para realizar las proyecciones a futuro que querramos. Además de esto, hay que considerar los módulos de resolución, que son los siguientes. Los módulos hidrodinámicos, que me van a ayudar a determinar las velocidades en el cauce. Los módulos de transporte, que me ayudan a determinar concentraciones por transporte dispersivo y turbulento. Y el módulo físico, químico y biológico me va a ayudar a analizar la evolución de concentraciones por otras causas. Tipos de modelos.
Hay diferentes formas de clasificar los modelos matemáticos. Una de ellas es esta, que es la solución analítica y la solución numérica. ¿Qué diferencia hay entre solución analítica y solución numérica? Bueno, la solución analítica se utiliza para fluidos en movimiento, como es corrientes, ríos, lo que es cataratas, todo lo que se encuentra en movimiento, utilizamos una solución analítica. Es decir, que si escogimos un río o una catarata, vamos a usar una solución analítica. Si no escogimos un río o una catarata, entonces vamos a escoger la solución numérica. Esta es para fluidos que están estacionarios, o sea que no se encuentran en movimiento, como por ejemplo los lagos y los océanos. ¿Okay? Entonces estos modelos me hacen un análisis de forma general. Si yo quiero un análisis más específico, tendré que buscar otro modelo adicional a este. ¿Qué otra clasificación tienen los modelos? Los modelos tienen una clasificación unidimensional, bidimensional y tridimensional. La unidimensional analiza, como dice su palabra, un parámetro. ¿Qué parámetro analiza? El flujo de agua. En específico analiza la dirección del cauce. Aquí, debido a que es un análisis unidimensional, vamos a considerar que los contaminantes no se mezclan. ¿Por qué no se mezclan? Porque normalmente los ríos van a una velocidad considerable que no permite que se mezclen. ¿Qué diferencia hay entre unidimensional y bidimensional? Pues bueno, obviamente que en el unidimensional analizamos un parámetro y en el bidimensional analizamos dos parámetros. ¿Qué parámetros analizamos aquí? La dirección del cauce y la velocidad. Aquí se utiliza normalmente para ríos anchos. Básicamente es por eso que se utiliza este análisis de dirección de cauce y velocidad. Aquí, derivado a que es un río más ancho, vamos a considerar que las partículas se mezclan de forma confusa, y derivado a que se mezclan de forma confusa, cambian de concentración. La situación tridimensional, a diferencia de las dos anteriores, es de que aquí se analizan tres parámetros. Aquí esto se utiliza para fluidos estacionarios, es decir, lagos, océanos. Aquí lo que se va a analizar, de los tres parámetros que podemos considerar para analizar, está el flujo del agua, o sea el cauce, la velocidad y la profundidad. Preguntas de repaso. ¿Por qué y para qué sirven los modelos matemáticos en los problemas relacionados con la contaminación del agua? Pregunta 2. ¿Qué factores son los que hay que tomar en cuenta para elegir un modelo matemático que te ayude a resolver el problema de contaminación del agua? Y pregunta 3. ¿Qué tipos de modelos hay que se apliquen al estudio de calidad del agua? Recuerda que en este video puedes encontrar las respuestas a estas preguntas, y si gustas ahondar más en el tema, puedes realizar tu investigación de forma independiente. Las siguientes preguntas dicen lo siguiente: de los diferentes tipos de modelos matemáticos que investigaste, escoge dos ejemplos, señalando las diferencias y su uso específico. Puedes incluir algunos modelos que han sido mencionados en este video. Recuerda investigar más a detalle las diferencias y el uso específico de cada uno de ellos. Las siguientes preguntas están relacionadas a un tema de investigación que estés desarrollando. Analiza y explica cuál de los modelos matemáticos que investigaste sirve para desarrollar tu tema, e incluyendo cómo es que los modelos matemáticos influyen en el deterioro o mejora de los recursos naturales y qué dependen en tu caso de investigación. De nuevo, hay que analizar más a detalle un caso de investigación en específico para que puedas tú responder esta pregunta. La pregunta número 3 también tiene que ver con un proyecto de investigación que estés realizando. A manera de conclusión, responde a la siguiente pregunta: ¿qué proyecciones se pueden obtener del modelo que escogiste? Esto es también relacionado a un proyecto de investigación, y hay que investigar respecto a las proyecciones que se obtienen de este modelo. ¿Okay? Y por último te voy a platicar de algunos modelos matemáticos existentes en programas de computación. El primer modelo del que voy a platicar es el modelo dinámico unidimensional cual 2K, el cual simula la hidrodinámica de la calidad del agua en ríos y arroyos de bajo caudal. Ojo con lo que dice bajo caudal. Asume zonas anóxicas y fenómenos nuevamente heterogéneos, maneja tributarios, fuentes puntuales y difusos. Este es un programa que podemos usar básicamente para ríos de bajo caudal. El siguiente modelo matemático también es un programa ya hecho en computadora que se llama RioCal. RioCal
es un modelo desarrollado por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, que va orientado a la simulación unidimensional de los procesos que intervienen en el balance de oxígeno. Recordemos que esto es para sistemas unidimensionales, o sea que ya tenemos dos programas de computadora que podemos usar para sistemas unidimensionales. El siguiente se llama WASP y HSPF. El modelo HSPF se presenta más al desarrollo del modelo a nivel de cuenca, considerando, cuenca es esto de aquí, la entrada de un río, y el modelo WASP se usa en estudios de cuerpos de agua específicos donde los parámetros de calidad de agua son el centro de atención. Ok, HSPF se utiliza para aquí, esta parte de la entrada del río, y WASP se utiliza más para adentro, no es para cuenca, sino es más para adentro. Estos son también programas de computación que podemos utilizar para la calidad del agua. Y está el modelo Cormix. Ahora sí que este fue inicialmente pensado para simular el vertido cercano a la superficie del mar, o sea, estaba pensado para esto. Luego se utiliza para vertidos de diferentes tipos, o sea, si vamos a verter, básicamente vamos a hacer este tipo de vertidos que tiene esta forma. El programa Cormix nos ayuda a hacer la simulación, ¿okay? Está MyConce y Ríos 4, también nos ayuda a simular. MyConce, líder en el mundo para la simulación de caudales, niveles de agua, inundaciones, calidad de agua, transporte de sedimento en ríos, canales, humedales y otras masas de agua. El Ríos 4 es un modelo matemático de calidad del agua del estado permanente unidimensional. O sea, ojo, aquí es un análisis unidimensional, pero fíjense lo que analiza: oxígeno disuelto, DBO, carbonácea y nitrogenada, coliformes y análisis simplificados de sustancias tóxicas. ¿Ok? Entonces nos hace un análisis, una simulación de varios componentes que podemos considerar para la calidad del agua, que a lo mejor algunos anteriores no lo hacen. Entonces eso es lo que debemos hacer, ir viendo qué hace cada uno de ellos para escoger cuál es el más adecuado para nuestro estudio.